Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, Primer Grado, Matemática, Semana 23, tema Reflexión de figuras, de acuerdo a la página web, día 3, 9 de septiembre. Describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación de la vida cotidiana. Autorregulamos nuestras emociones utilizando transformaciones geométricas. Continuación, mejorando nuestra convivencia en el hogar. Debido a la crisis provocada por el coronavirus, estamos en una situación inédita. Niños y adolescentes en casa sin asistir al colegio, padres teletrabajando y todos sin poder salir a la calle nada más que para lo imprescindible. Es una situación que puede producir problemas de convivencia familiar debido a la irritabilidad, la ansiedad o el estrés, entre otros factores. La incertidumbre y el miedo por lo que está ocurriendo en todo el mundo puede tener un impacto en nuestra salud. Para que la convivencia en tu familia sea pacífica y haya mucha armonía en casa, te proponemos realizar actividades recreativas o lúdicas con todos los integrantes de tu familia. El reto será crear un diseño con piezas de triángulos de colores u otros polígonos que te gusten y explicar a tu familia las transformaciones geométricas que empleaste para construirlo. Difundirás tu diseño creativo en el periódico mural de tu hogar. Para resolver el reto de la situación, la semana pasada hemos desarrollado 2 actividades. Durante esta semana desarrollaré 2 actividades. Hoy iniciamos con la actividad 3. Actividad 3. Describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación de la vida cotidiana. Situación 1. ¿Qué transformación geométrica resulta cuando una persona se mira en el espejo? Grafica y justifica tu respuesta. Tenemos a una persona, el espejo. Al lado derecho se observa el reflejo. La distancia que hay entre cualquier punto de la persona y el espejo y la distancia que hay del reflejo al espejo es la misma. Respuesta: la transformación geométrica que resulta es la reflexión. Situación 2. Tejidos de la cultura Paracas. Los textiles de la cultura Paracas, 700 años antes de Cristo, han sido considerados los más hermosos del antiguo Perú, tanto por su belleza artística como por el simbolismo de sus imágenes. Fueron elaborados en lana de vicuña o de algodón en tonalidades delicadas y armoniosas. Se han contado 7 colores con los que lograron 190 gradaciones. Los diseños complejos y coloridos, de tipo geométrico, presentan figuras antropomorfas o zoomorfas, serpientes, felinos, aves y peces, y también plantas y frutos. Por ejemplo, las figuras en este tejido presentan transformaciones geométricas, reflexión, traslación o rotación. La imagen se repite en toda la pieza. Se emplea la técnica de reflexión por deslizamiento, que consiste en la composición de una reflexión y una traslación. Lo encontramos en la página 207 del cuaderno de trabajo Resolvamos problemas 1. Sin considerar el color de las figuras, ¿cómo lograrías las figuras B y C
a partir de la figura A, comprendemos el problema. 1. Describe la figura A que se muestra en el tejido Paracas. Estas figuras se encuentran en los mantos funerarios de Paracas. En los tejidos Paracas se representan personajes o dioses sosteniendo báculos o cabezas trofeo con fajas que atan a su cintura y se transforman en serpientes bicéfalas, con tocados rematados en un cuchillo ceremonial, nariguera, bigotera, etc. 2. ¿Qué nos pide encontrar la pregunta de la situación significativa? Nos formulan la pregunta: ¿cómo lograrías las figuras B y C a partir de la figura A? Es decir, ¿qué transformaciones geométricas ocurren en las figuras B y C considerando como patrón la figura A? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Recordamos nociones previas sobre transformaciones geométricas. Recordamos sobre traslación y reflexión de figuras. Evaluamos qué tipo de traslación utilizaron en los mantos de Paracas para obtener las figuras B y C a partir de A. Reflexionamos sobre el desarrollo. Ejecutamos la estrategia o plan. Algunas nociones previas. ¿Qué son las transformaciones geométricas? Una transformación geométrica, conocida también como transformación en el plano o movimiento en el plano, es una función que hace corresponder a cada punto del plano otro punto del mismo plano al cual se le llama imagen. La nueva figura se llama homóloga o transformada de la original. Las transformaciones geométricas son traslación, rotación, homotesia, reflexión y otros. La traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección, se mueven la misma distancia. El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. Ejemplos: cuando movemos un mueble en una misma dirección, lo estamos trasladando. Observen. Otros ejemplos: trasladamos la figura hacia abajo. Trasladamos la figura hacia la derecha. Trasladamos la figura en forma diagonal. Veamos la reflexión. Una reflexión es una transformación geométrica. En una reflexión, un objeto geométrico se mueve a través de una recta, la cual se denomina recta de reflexión o eje de reflexión. La figura reflejada siempre es una imagen de espejo de la figura original. Tenemos la reflexión en el lago, observen. Identificamos el eje de reflexión o eje de simetría. Observamos los árboles se reflejan, el cielo se refleja. Si consideramos el punto más alto del árbol al cual llamamos A, su reflejo es el punto A'. Forma un ángulo recto con el eje de reflexión. La distancia AM es D y la distancia MA' es D. Es decir, la distancia del punto A al eje de reflexión es igual a la distancia del eje de reflexión al reflejo o punto A'.
Reflexión en el plano cartesiano. Realiza la reflexión de la figura que tiene como vértices A, B y C, considerando como eje de reflexión el eje Y. Tenemos el plano cartesiano, ubicamos los puntos en el plano cartesiano. La primera componente corresponde al eje X, la segunda componente al eje Y. Ubicamos el punto A de coordenadas menos 5,1, menos 5 en X, 1 en Y. Ubicamos el punto A. Coordenadas del punto B, menos 4,5, menos 4 en X, 5 en Y. Ubicamos B. Coordenadas del punto C, menos 1,3, menos 1 en X, 3 en Y. Ubicamos C. Unimos los puntos mediante segmentos, tenemos el triángulo ABC. El eje de reflexión es el eje Y, es decir, el eje vertical se comporta como un espejo. Para lograr la reflexión del triángulo ABC, hacemos la reflexión de punto por punto, es decir, vértice por vértice. El punto A. Contamos del punto A cuántas unidades hay al eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Para el reflejo también contamos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ubicamos el punto, es el punto A'. Veamos la reflexión del punto C. Contamos cuántas unidades hay de C al eje Y. 1. La reflexión también tiene 1. Ubicamos el punto, es C'. Veamos el reflejo del punto B. ¿Cuántas unidades hay al eje Y? 1, 2, 3, 4. La reflexión también tiene 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ubicamos el punto, es el punto B'. Unimos los puntos con segmentos, se tiene el triángulo A', B', C'. Es la reflexión del triángulo ABC, considerando como eje de reflexión el eje Y. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. Si dibujamos toda la fila de la figura A en cuadrículas, determina cuántos espacios se desplazó la figura A para obtener la figura B. Tenemos la figura A y la figura B. Evaluamos cuántas cuadrículas se desplazó. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno. Yo voy a utilizar la regla para ver en el gráfico cuántos centímetros se desplazó la figura A para obtener la figura B. Medimos considerando un punto de referencia desde 0, 6,3 ligeramente mayor, 6,35. La figura se desplaza o traslada 6,35 centímetros a la derecha. 2. ¿Qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura B? Observen, tenemos la figura A y la figura B. Ocurre lo siguiente. La figura A se traslada para obtener la figura B. La transformación geométrica que se aplica es la traslación. 3. ¿Qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura C? Observamos la figura A y la figura C.
primero se da la traslación. Observen. Luego, ubicamos el eje de reflexión o eje de simetría y la figura de la izquierda se refleja en la figura de la derecha, que viene a ser la figura C. Es la reflexión. Concluimos. Para obtener la figura C, se aplica a la figura A las transformaciones geométricas de traslación y reflexión. 4. ¿Qué otras transformaciones geométricas observas en el tejido Paracas? Solo se observa las transformaciones geométricas de traslación y reflexión. Reflexionamos sobre el desarrollo. 1. ¿Qué transformaciones geométricas realizaron para componer todo el tejido Paracas a partir de la figura A? Realizaron las transformaciones geométricas de traslación y reflexión, o contrariamente, primero la reflexión y luego la traslación. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.